esta fiesta del colegio de la Inmaculada. Pero también, así es como la palabra de Dios nos habla de 4 puntos muy importantes. Primero, los hechos de los apóstoles, que nos enseñan que desde un principio, cuando empezaron a surgir las comunidades cristianas, con la misión de los apóstoles, y así es como también nos damos cuenta que los mismos apóstoles se encontraron con la realidad de cómo evangelizar y llegar en las comunidades, aquellas comunidades paganas. Y como San Pablo sale en la evangelización, y también ha tenido a sus discípulos, que habla aquí, sus discípulos que eran Bernabé, Garzamán y Simón. Cuando se empieza a evangelizar, encontraron estas 3 dificultades. Primero, todos los que se convertían se les pedía que ya no ya no tomaran sangre de los sacrificios que se hacían. Porque en los ambientes culturales de aquel tiempo se hacía esto, se tomaban los animales y se tomaba la sangre para que ellos sintieran fuerza en el alma y ofrecido a su bien. Ahora, la predicación de estos discípulos, la exigencia era esta, que dejaran de comer carne sacrificada a los dioses, no nuestro Dios, sino que eran los dioses falsos. Era la segunda parte, era la parte moral en donde pide el Señor, y desde ahí se le dio importancia al sacramento del matrimonio. Que el matrimonio sea la fuente principal de nuestra iglesia, ya no al adulterio ni a la fornicación, ni mucho menos porque existía en aquel tiempo que se casaban entre hermanos, entre tíos, entre todos los patriarcas. Y entonces ya se puso esa norma de que el matrimonio debe de ser una pareja que se conozcan, que no sean familiares. Y luego la otra parte que también nos presenta que también hay que caminar con Dios acerca de la circuncisión. La circuncisión era una norma para la persona. Y entonces, como tuvieron los que se convertían, los judíos, griegos, así les llaman, los seguidores fieles de Moisés. Al convertirse ellos empezaron a pedir que todo el que se convertía era necesario la circuncisión. Y por eso que al presentar esta carta en la Antioquía, allí es donde ya se pidió que ya no estas 3 cosas, ya para el que se convertía, fue importante que era el bautismo. Y así le dije al Señor para que todo entráramos en este caminar hasta hoy en día. Y por eso es que el Evangelio nos presenta a Jesús, el mandamiento del amor, la ley que nos ha dado el Señor. Y por eso es que cuando el Evangelio dice, a ustedes ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Porque el siervo, es decir, el trabajador, nunca llega a saberse lo que
se le puede decir ya las cosas muy frecuentes. Y así es como les digo esto, para que descubramos así como la misión que se me ha encomendado. Yo debo del Padre y regreso al Padre. Pero al regresar yo les tengo este mandamiento nuevo, que se abren los unos a los otros y que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Ahí es donde vemos hoy en día que este mandamiento de Dios nos hace ser hijos del reino de Dios. Porque la contraposición de la enseñanza de Jesús, cuando vemos a veces se ve mal, y cuando vemos cómo nuestras familias se desintegran, en nuestras familias, cuando hay peleas, cuando hay agresión verbal y física. Y así solo se empieza a dar esas heridas, ya sea el padre que agrede, ya sea el esposo o la esposa. Y así solo se vuelve una situación en donde se abren las heridas en el corazón, viene el abandono, la tristeza, la angustia, llega el grado de resentimiento de todo. Y cuando ya se llega a este grado, ahí es donde ya empieza esa separación hasta llegar al divorcio. Pero nos enseña el Señor en nuestras familias, en ustedes como esposas, como esposos, nunca debe de darse esto, sino que el fundamento del amor de Dios, que se abre los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que de amar al prójimo tengo que tener un sentimiento por el sentimiento de Cristo, para que yo encuentre ese amor profundo. Y también debo de amar al prójimo, debo de aceptar tal como son las personas, porque cada persona tiene su temperamento. Unos son tan delicados, otros les da igual, y otros quieren hacer bien las cosas. Ante eso, ahí es donde nosotros tenemos que adaptarnos en esas actitudes. Porque a veces surge aquella situación en donde a veces caemos que somos tan delicados, no nos pueden decir, y ahí hacemos mucho. Por ejemplo, se ve aquellas madres que donde no hay amor, a veces está esa pregunta, que por qué mi hijo va mucho a vecindad. Si yo ya le dije a esta señora que no deje nada a mí, porque precisamente ahí donde no hay amor, y el niño siempre va a buscar ese amor, y por eso es que a veces se da con nosotros mismos. Y entonces ahí es donde nos enseña Jesús que debemos de llenar nuestro corazón desde el amor de Él. Y por eso es que entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. Y que ese fundamento del amor, del que yo le tengo que amarle a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Jesús esté en mi vida, para que así yo transmita ese amor de Dios. San Pablo cuando dice, tengamos los mismos sentimientos de Jesús, porque ese sentimiento que tuvo Jesús es su opción fue por los más pobres, por los necesitados, por los enfermos, por los ciegos, por los endemoniados, por las prostitutas, por todos. Entonces, por eso es que nuestra actitud debe de ser una actitud de sencillez, de humildad, y así es como cada día tenemos que
Porque a los hijos, por eso es que dicen, los hijos son los presentes de los papás. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes deben de amar a sus hijos. Y por eso en esta celebración es simpático verles, a veces hay muchos niños los que le dicen a la mamá, mamá, dame dinero, porque tengo que comprar y tienen de darme a sus hijos. Después, ahí se vuelve como regalo. Pero el niño que da un regalo a su madre, da lo mejor en esta vida. Y así son con los nenes, aunque sea los niños, lo más sencillo. Hay que recibirlo con amor. Porque ese amor que nos enseña Jesús, ese amor es el que debe de tener en su corazón. Porque hoy en día, ante este mundo tan dividido, tan corrompido, la inteligencia artificial, por eso es que eso nos va desintegrando más. Porque a veces ahí la mamá dice que para que el hijo se mantenga yendo a los teléfonos, a los niños, ahí da el celular, para que el niño esté ahí ocupado. Y por eso es que ahí es volvemos o nos comporta a los niños. Y qué mejor cuando ustedes dan esa ternura, transmiten ese amor, esa alegría. Y por eso es que allí es donde viene Jesús cuando dice, no pierdan la paz, sino que esa alegría de ser madre, de tener a mis hijos, de darles todo el amor que merecen los hijos. Por eso es que desde cuando nacen los hijos hay que darles esa ternura para que crezcan felizmente, porque cuando no se les da esa ternura que necesitan los hijos, así es como ellos como fuera de la familia buscan el amor y caen en esta situación de soledad. Así que el Señor les ayude a ustedes, las madres,